Dios les bendiga, Dios les guarde en esta hermosa madrugada ya. Amén. Ya de viernes. Bendecimos el nombre de Jesús. Tomo este pequeño momento para hacer un pequeño stop y poder dialogar, es la palabra correcta, sobre unos temas, unos detalles que se manejan conforme, creo, que hay dos tipos de movimientos. Y uno de esos movimientos es cómo tener un carácter eficiente en cuestiones de liderazgos. ¿A qué me refiero? Para los que no conozcan parte de mí, siempre me ha gustado y he aprendido de personas que son bien serios, y no digo serios porque son serios como, ¿verdad? Como otros dirían, arrogantes, sino he aprendido cosas importantes bíblicamente por personas que son serias en las palabras, la cuestión de la escritura y la enseñanza bíblica. Y primero que nada, le doy gracias a Dios, siempre doy gracias a Dios, tanto como siempre he dicho, tanto por lo bueno y por lo malo. Bueno, a lo que vinimos, mi hermano, mi amigo. En estos últimos tiempos, los cuales estamos viviendo, que son tiempos difíciles, tiempos decisivos. Estamos pasando la iglesia de Jesucristo. Estamos pasando momentos cruciales. Y estos momentos son para reflexionar. La Biblia es bien clara. El factor de las cosas que estamos viendo o de lo que se está viendo visiblemente con nuestros ojos, lo que es por la Biblia se está cumpliendo. Y quiero ir al grano. Y voy a ir al grano. Nosotros como iglesia, por lo que yo he visto, muchas veces perdemos el tiempo viendo lo que otros hacen, informando o informándose de lo ajeno. Años atrás, cuando tenía mi edad de 19 a 21 años, yo hice esta palabra clara. Y es, sin seguimiento, o mejor dicho, ¿cómo puede haber un crecimiento si no hay un seguimiento? Tristemente es una realidad de este último tiempo y la Biblia no se contradice. Cuando se habla un punto específico de que en los postreros tiempos habrán hombres amadores de sí mismos, vanagloriosos. Y ya ustedes saben lo que se trata más a profundidad este punto bíblico. Ahora, hoy en día se están tomando ciertos puntos de elecciones
Y lo voy a decir francamente sin que me quede nada dentro de mí, porque esto incomoda muchas veces a la iglesia y aún a los que están de años sirviendo al Señor y ayudando al prójimo sin echarse ellos el pecho de paloma. ¿A qué me refiero? Que se echen de azotes al pecho dándose ellos la gloria. A eso es lo que me refiero. Aprendí a esa edad de 19 a 21 años de las palabras de una pastora que siempre dejaba en claro, se paraba en el altar o en el púlpito, que es abajo, y hablaba a la iglesia en plena asamblea, que es reunión. El que no tiene conocimiento que es una asamblea o llamar a asamblea es llamar a reunión a las personas de la casa. Tomaba su agenda o su almanaque, como nosotros boricuas decimos almanaque, o calendario. Su Biblia, siempre en su mano. Su calendario. Y anotaba siempre con la dirección del Padre, Hijo y Espíritu Santo de lo que se iba a hacer durante el año, no importando cuál sea. Y ponía personas a la congregación por medio del Espíritu Santo y mandaba dirigidamente a la iglesia que orasen unánimes, que se mantengan en oración. Por ejemplo, el mes de enero es un mes donde hay algunos pastores que toman ese mes para oración por completo hasta que Dios le diga luz verde. Y lo consagran para Dios, para un preparamiento, para una edificación más profunda con Dios. Y sobre todo, toman ese mes para asignar a nuevos líderes o preparación de nuevos líderes para que puedan ser parte, como son del cuerpo de Cristo ya recientemente, pues los quieren añadir al trabajo de la misión en Cristo Jesús como iglesia y como pueblo y cuerpo de Cristo. Si decía la tercera semana de este mes, de este año, de tal día, vamos a tener nosotros la iglesia. Quiero que la iglesia completa esté, porque vamos a tomar decisiones, pero dirigidos por Dios. Y es algo que yo siempre me gusta informar a personas y hermanos en la fe y sobre todo a líderes. Y he escuchado que yo digo que eso está de más, que no tiene que ver el caso. Si les molesta de la manera en que yo hablo o trato de ayudar o aportar algo a la causa, no se me irrite, mi hermano, no se me irrite. No se me salga de control y tampoco piense mal de mí o esté expresando por micrófono cosas que no son. Yo tengo un letrero que dice, lo que pasa en este cuarto se queda en este cuarto. Está en inglés. What happened in this room stays in this room. Todo lo que pasa o se diga en este cuarto se queda en este cuarto. Y eso es algo que me enseñaron a mí y a otras personas. Anyway, el carácter del cristiano. Cuando nosotros estamos en oración, lo primero que nos dijeron los pastores, para ese momento estaba yo en Puerto Rico, siempre expresaba un carácter cristiano que tiene que ser un carácter positivo. Y más cuando se van a tomar ciertos puntos específicos, cuestión de directiva, sea directiva, misiones, etc. Y créeme, no voy a dejar y tampoco voy a sacar de mí lo que aprendí de parte de Dios a través de esas personas. El carácter cristiano y el carácter misionero. Porque la iglesia es una iglesia que aporta a la misión de Cristo para llevar el evangelio a toda criatura. Yo sé que mis hermanos y amigos pastores que me conocen de años
saben de lo que estoy hablando y lo que voy a expresar en estos momentos. Hay ciertas directivas que toman unas ideas y hacen un equipo de trabajo en unidad en el cuerpo de Cristo. Hay actividades que hoy en día se han cortado, o que bíblicamente Jesús reprendió a unos mercaderes porque estaban haciendo mercader en la casa de Dios, en el templo de Dios. Que se supone que Jesús, estoy de acuerdo 100% con lo que Jesús hizo en ese entonces. La casa de mi padre es casa de oración y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Ahora, la casa de Dios no se utiliza para hacer mercaderes. Y eso lo respeto. La casa de Dios donde nos congregamos no es casa de mercader, no es lugar de mercader. Es un lugar de adoración, de reunión. Es un centro de reunión donde la iglesia, los hermanos en la fe, nos reunimos para adorar al único y verdadero Dios. Que quede claro. Donde las vidas van a querer venir a los pies de Cristo a escuchar palabras porque están necesitadas de una palabra de vida. Ahora se pueden hacer actividades profundos. El primer punto de profundo puede ser una actividad profunda de misiones para comprar Biblias y enviarlas a diferentes partes del mundo, de Latinoamérica, aquí a los Estados Unidos, a lugares donde personas que hablen español, el lenguaje español, como otros idiomas, pueden enviarse esas Biblias a otros hermanos en la fe que no conozcamos. Y eso es un buen punto. Una actividad que se pueda alcanzar, como un ejemplo, $250 que se recaude, se depositan, luego al mes que entrante se vuelve a hacer unas ideas de diferentes sociedades, profundo misionero, profundo protemplo, protemplo para que no tengan entendimiento qué significa profundo de protemplo, es una actividad que todo el dinero que se recaude va a ser para un templo nuevo o para una restauración hacia un templo el cual estamos asistiendo, o de un templo o de un lugar de arreglar un parking o de lo que sea. Lo importante es que, como dice la palabra, ser buenos administradores. Hay tipos de eventos que se pueden hacer, recaudar fondos para unas campañas evangelísticas, para campañas de sociedades como de caballeros, de damas, pero es para la casa. Ahora, toda parte de que se recaude, cada detalle que se recaude en esa administración, se pone directamente y se deposita a una cuenta de la iglesia, o sea, del templo, de que es para lo que es de Dios. Esas diferentes recaudaciones, como dije al principio, se pueden utilizar para comprar Biblias y regalarlas, dárselas a las personas que acepten a Cristo y quieran continuar en la fe en Cristo. ¿Saben por qué digo esto? Porque aquí en Wisconsin, cuando yo estuve a mis 17 años, lo primero que a mí me dieron fue una Biblia. Y esa Biblia para mí fue el mejor regalo que me pudieron dar. A los que fueron mis pastores, que fueron cubanos, no voy a mencionar el nombre por respeto, ¿verdad? Pero de apellido Marrero. Y eso fue lo mejor que me pudieron dar a mí de regalo, de parte de Dios. Una Biblia, que es la palabra, que es la herramienta más eficaz que puede tener el ser humano. Ahora, de esa misma acción fue la que yo guardé en mi corazón toda mi vida. Dicho sea de paso, en las casas de los hermanos, escuche bien, se puede hacer actividades como cocinar almuerzos, darlos, como dije al principio, dar una venta de profundo para la reconstrucción o arreglar las áreas donde está la iglesia, donde está el templo, donde se reúnen, comprar Biblias, comprar expositores, cosas que son eficaces para los hermanos en la fe como para las vidas, las almas. Recibir ropas usadas, pero que tengan en buenas condiciones, para entonces así seleccionarlas del mismo size, sea de niños, sea de recién nacidos,
sea de jóvenes, sea de adultos, sea de ancianos, eso no importa. Lo importante es recibirlo y donarlos a otros hermanos de la Latinoamérica que necesiten ropa, utensilios de higiene corporal, en fin. Son cosas que la iglesia, bendito el nombre de Jesús, como dije bien claro, la iglesia es una iglesia de misiones. Tiene que tener la visión y la misión, y sobre todo el compromiso, que es lo tercero. Ahora, no se puede olvidar de las cosas que Dios ha hecho por nosotros. Si yo veo una persona, voy a hablar como iglesia y me voy a poner en los zapatos de esa vida, como muchas veces lo he hecho y he pasado, me he encontrado con situaciones que no son muy agradables. Pero en fin, cuando hay una persona que sea de visita, se supone que la iglesia, nosotros, le estrechemos la mano. Digamos, Dios le bendiga. Bienvenido a la casa de Dios. Lo tratemos como un invitado especial de parte de Dios. Segundo, a esa persona se le va a administrar la palabra de Dios. Y una de las cosas es de un carácter cristiano. Mira cómo estoy buscando la información, busqué la información, dice el carácter cristiano. Muchos van a preguntar y pueden preguntar. El carácter cristiano se manifiesta a través de la virtud, la santidad, que es la consagración a Dios, y la bondad, fruto de la obra de Dios en el corazón, y se caracteriza por la humildad, la honestidad, la ética y la amabilidad, buscando reflejar la imagen de Cristo en todas las acciones. Y eso es un punto que si podemos verlo hoy en día, ya casi no lo vemos. Te preguntarás por qué yo tengo que llevar esto a tema. Porque se ha perdido ciertos puntos y ciertos detalles y no estamos viendo, y lo voy a decir honestamente. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces no podemos sentir, no podemos ver la manifestación de Dios en nosotros? Porque nos hemos olvidado del primer amor. Nos hemos olvidado de la misión que tenemos en Cristo Jesús para con los demás. Nos hemos olvidado del vínculo de la perfección que es el amor de Dios. Nos hemos olvidado y nos hemos hecho de la vista larga cuando aún hay personas que aman hacer la voluntad de Dios y los tienen como los huesos secos del libro de Ezequiel. Que Dios le dice al profeta, hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Dios, imagínate que Dios le esté hablando a esa persona y se hace la vista larga y dice, ¿cuáles huesos, Señor? No los veo. Mi hermano, no estás tratando de jugar tira y tápate con Dios. Vamos a respetar las cosas de Dios. Y me indigna, sí, Víctor Figueroa está indignado por muchas cosas que están pasando en la casa de Dios. Porque hay hermanos en la fe que necesitan ayuda y estamos dándole la espalda. Y queremos decir que Dios está con nosotros, que Dios se metió cuando Dios siempre estaba ahí. Y queremos decir que cuando el Espíritu Santo se meta, o sea, entonces, ¿dónde estaba el Espíritu Santo antes que tú llegaras? O después que tú llegaras, ¿dónde estaba? El Espíritu Santo se pasea, sí se pasea, pero se contrista. ¿De qué me sirve a mí pretender que todo está bien cuando no es así? No nos estemos haciendo de la vista larga, mi hermano. La iglesia está careciendo.
Y Dios viene buscando y llamando de antemano al pueblo a que se reúna en un solo cuerpo, en un solo espíritu, y adorando un solo Dios y adorando un solo Salvador, clamando por la salvación de vuestras almas. Y para que vidas vengan a Cristo, no a nosotros. Esto no es un tiempo para estar jugando de tira y tápate con Dios, de que así, que si soñé, soñé, como dice la palabra en el libro de Jeremías, que hay muchos que profetizan, soñé, soñé, cuando no soñaron nada. Que así dice el Señor, cuando el Señor no ha dicho nada. Y lo digo honestamente, 5 ministerios Jesús tuvo de antemano, Jesús puso de antemano 5 ministerios. Lo que pasa es que de esos 5 ministerios, muchos han aniquilado el propósito de Dios en esos 5 ministerios. Han quitado la verdadera pasión, la verdadera semblanza o la imagen perfecta que Dios puso en esos 5 ministerios. ¿Cómo es posible? Y voy a traer esto de antemano. Escuche bien. Dios escogió a Israel. Vamos en el tiempo, vámonos al tiempo bíblico de la antigua Jerusalén. Para el tiempo de Jeremías. Hago una pregunta. Y esto no es para formar guerra. Esto es algo para que puedas tener en mente. Para el tiempo del profeta Jeremías, el pueblo de Israel sabía que Jeremías era el profeta escogido por Dios. Los padres de Jeremías sabían que Jeremías iba a ser profeta. ¿Cuántas personas habían en Jerusalén en ese entonces? Todos los que estaban ahí sabían que Jeremías era el profeta de Dios. No, mi hermano, no sabían nada. Eso fue un paréntesis que Dios me permitió darle un paréntesis de eso. Y lo voy a explicar hoy mismo, lo voy a decir hoy, ahora, en estos precisos momentos. El pueblo de Israel era muchos. Israel es una población de personas grandes, en total grandísimo. Pero de esa magnitud de personas que había en Jerusalén, solamente Dios escogió a uno de entre todos. Mi pregunta fue, ¿habrá profetas entre medio de nosotros? ¿Y sabremos nosotros si hay profetas en estos últimos tiempos que sea de Dios? Solamente Dios lo sabe. Y muchos se confundieron. Muchos se levantaron como que no, eso no es así. Mi hermano, yo creo en la profecía de Dios. Yo creo en el don de profecía de Dios. Pero también yo creo cuando Dios se manifiesta un profeta de verdad, no un profeta wichihuachi que hay por ahí, que están regalando mansiones, casas, dinero, como si fuesen ellos los dueños del mundo. Disparateros lo que son. Unos disparateros que están diciendo que si Dios me mostró que hay fiesta, que si esto todo, que si así dice Dios, que si mira que te cambio todo, que si te... Mira, mi hermano, deja de estar poniendo a Dios en tu boca y aprende a analizar lo que estás diciendo. Dios no es ningún banco como tú quieres ir cuando te dé la gana y sacar $500,000 cuando a ti te dé la gana y no devolverlo. Mira, mi hermano, Dios no se queda con nada de nadie. Están tomando el evangelio como si fuese un relajito, un chiste. Y entonces, ¿dónde está el carácter de un cristiano? El verdadero cristiano, mujer de Dios, hombre de Dios, joven de Dios, que hace la voluntad de Dios, no se pasa todo el tiempo en el teléfono haciéndose bonitillo, sacándose fotos, selfie, diciendo aquí estoy yo haciendo esto para Dios. Hipócrita. Te lo tengo que decir así. Ese es el otro tabú. Cuando la Biblia dice, bien claro, Dios nos dice en su palabra, entra en tu aposento
y cierra la puerta, porque cerrar la puerta, tu Padre que te ve en los secretos te va a recompensar en público. No, la Biblia no dice que te metas en el cuarto o en tu aposento, cierra la puerta y hagas con el Facebook Live y digas, aquí estoy aquí orando a Dios para que Dios me dé lo que tengo que dar. No, que aquí estoy yo haciendo obras comunitarias. Dios te dijo, dice la palabra, cerrada la puerta de tu aposento, y tu Padre que ve en lo secreto lo que estás haciendo para con Él, Él te lo va a recompensar en público. No es que tú publiques lo que vas a hacer para con Dios. De verdad que hay muchos hermanos en la fe que no se atreven a hablar de esto. Y es lamentable decirlo, pero es una realidad. ¿Cuántas conspiraciones hay en el pueblo de Dios? Y todos están así. Y los mismos líderes están así. Que hacen la fechoría y guardan la mano y se esconden la mano. Y otros que lo ven no accionan a delatarlo. O se llama denunciarlo. Porque le tienen miedo porque pueden salir amenazados o intimidados. Muchas veces he escuchado esto. Cuando Dios dice a una persona, habla y no calles, cuando la persona sabe cuando es Dios. Escucha bien, cuando la persona sabe cuando es Dios que está hablando, es porque está haciendo las cosas en secreto para con Dios. Y Dios se las recompensa en público, o sea, se las confirma en público. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que se creen sabios. Sí, porque como tengo título, soy más grande que tú simplemente eres un hermano en la fe, eres una ovejita del campo. Mira, mi hermano, no te equivoques, porque David fue un pastor de ovejas, olía a ovejas. ¿Y qué más? Estaba sudando la gota gorda mientras los hermanos estaban ¿qué? Haciendo alistamiento para el ejército de Saúl, rey de Israel. Pero Saúl, ¿qué pasó? Tenía su ejército, mientras que David estaba haciendo el trabajo de su padre, cuidando las ovejas de su padre, mientras que los hermanos se estaban llenos de orgullo porque se veían fuertes y vigorosos, y David siendo un joven tranquilo, del buen parecer y hermoso de buen parecer, trabajando en la viña de su padre. ¿Y qué pasó? Mientras que a David fue ignorado y rechazado por sus hermanos, que muchos lo ponían en poco, ¿qué hizo Dios? Lo engrandeció para su gloria y honra. Y lo escogió y lo ungió frente a sus hermanos. Y el punto bueno que dice la palabra, David se inclinó ante el profeta y fue ungido de parte de Dios por medio del profeta, ¿quién? Samuel. Pero David, bien que dice la palabra, que fue conforme al corazón de Dios y no se enalteció. Porque hay muchos orgullosos y orgullosas que cuando Dios llama a un ministerio, que significa servicio, se engrandecen, se creen más grandes que Dios. Y eso no es así, mi hermano. Y el carácter cristiano habla de una sencillez. Habla sobre una sencillez, una humildad, una consideración, una consagración. Un tipo de Cristo. Entonces, características claves del carácter cristiano. Escucha bien, características clave del carácter cristiano. La humildad. Escuche bien. Y que no se te arrugue la piel, ¿sabe? Reconocer la grandeza de Dios y la propia dependencia de Él. No buscando la gloria personal, de lo que estábamos hablando para la gloria de Dios, sino el servicio a los demás. Como dije al principio, ¿cómo tú quieres ver un crecimiento si no hay seguimiento? Por eso fue la expresión que dije que la iglesia está careciendo del carácter cristiano, de un carácter de Cristo. ¿Cómo tú quieres ver un seguimiento? O sea, ¿cómo tú quieres ver un crecimiento cuando no hay un seguimiento? O sea, estás permitiendo que la persona que está sentado ahí o sentada,
que tiene ansias de crecer y levantarse y cantar y adorar a Dios y hacer la voluntad de Dios, prefieres matarlo en una silla. Cuando Dios ya ha hablado muchas veces y prefieres sentarlo porque te da la gana. Porque hay que decirlo así, mi hermano, porque meten a Dios en problemas. Y vuelvo a repetirlo, no juegues con Dios ni te hagas de la vista larga. A muchos no les gusta la verdad. Hay personas, mi hermano, que no les gustan que se le hable la verdad, porque se le arruga la piel bonita que tiene, mi hermano. Se les pone peor que el rey de Babilonia, cuando fue juzgado por Dios, señalado por Dios y comió como con las bestias del campo. Se puso peor que Nabucodonosor cuando Dios lo puso a comer con las bestias. Aclaremos cuentas con Dios. Tenemos que arreglar cosas con Dios. Seguro que sí. Otra cosa, no estés tomando elecciones, mi hermano y amigo. No tomes elecciones o tomes decisiones sin antes consultarlas con Dios. Porque eso puede caer, mi hermano, como una consecuencia para ti. Dice el consejo del buen boricua, dice, el refrán del buen boricua dice que el que no toma consejo no llega a viejo. Pero la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión o en tu propia prudencia. ¿Sabes lo que hace falta también? Regresar y entender y aplicar aún más en el carácter cristiano la administración en la iglesia. Me gustaría, yo digo hoy, vuelvo a repetirlo, lo digo hoy, 4 de abril 2025, 1:27 de la madrugada del viernes de hoy, lo digo. Me gustaría sentarme con pastores y dialogar, pero pastores que Dios ponga para conversar, o sea, tener un diálogo referente a las situaciones que está pasando la iglesia. No para hacerme el cheche, porque muchos piensan que uno viene de la noche a la mañana a dar orden, no, mi hermano. No piense eso, tampoco se ponga eso en la mente. Dios sabe que hay pastores que necesitan personas de lealtad con Dios. Y muchos desprecian a las personas que son leales con Dios para poner a otros que en su corazón lo que quieren simplemente son posiciones. Escuche bien, muchos desprecian a aquella persona que es más leal con Dios en el espíritu o en lo personal. Lo desechan para poner a otros que no saben las intenciones por las cuales vienen. Entonces, cuando venga la sorpresa, o cuando Dios empiece a hablar otra vez, o como ese buen boricua jíbaro del campo, cuando Dios revienta a 2 o 3, o le dé el papá, o como dicen por ahí, le den las buenas noticias, o como dirían nuestros viejitos, nuestros abuelos, cuando le caiga el sello, que se lo aplique, o para decirlo así, al buen boricua, cuando le venga el cantazo, entonces se van a acordar de aquella persona. Aunque hoy en este día, en este último tiempo, cuando tú le das un consejo a una persona por su bien, porque le amas, porque te gusta ayudar y motivar a otros para que se levanten, no para hacerle estorbo o tropiezo como ellos piensan, porque hay las cosas así, claro. ¿Saben lo que hace, mi hermano? Esto es algo que debemos de parar, de utilizar las ideas para luego hacernos propios, o sea, utilizar ideas de otros para hacernos dueños de esas ideas.
Yo escuché un comunicado, una expresión de un comediante norteamericano, que muchos lo conocen por una actividad, un programa que hacen de la familia. Y este hombre expresaba que él tiene un sueño. Entonces que Dios le había dado un sueño, una meta, y se la puso en las manos de Dios. Y dice, testificando de hecho de su vida, su testimonio, él expresó y habló sobre ese sueño a una persona. ¿Y qué hizo esa persona? Tomó ese sueño, esa idea de lo que Dios le había puesto a ese hombre y la utilizó para beneficiarse él. Y ahí él aprendió que a nada ni a nadie tú le puedes dar tu sueño, le puedes decir tu sueño, porque lo pueden destruir. La mucha confianza destruye. La mucha confianza, la persona equivocada puede destruirte, puede utilizar las cosas que tú has dicho, lo que tú has hecho para en contra tuya. Es como dice el oficial de policía cuando te dé los derechos. Tienes derecho de guardar silencio. Todo lo que digas será usado en tu contra. No a tu favor, en tu contra. Pues todo lo que tú hagas y todo lo que tú digas a esa persona que tú le has mostrado la confianza, pronto te puede destruir. Lo puede utilizar para la destrucción personal tuya. Y doy gracias a Dios por muchas cosas más. Ahora, la honestidad y ética. Eso estoy hablando de los caracteres, las características claves del carácter cristiano. Voy por la honestidad ahora. La honestidad y la ética es vivir con integridad, transparencia y rectitud en todas las áreas de la vida, basándose en principios bíblicos. Eso se habla de la honestidad y ética, del carácter cristiano. La amabilidad y compasión es mostrar bondad, ternura y preocupación por los demás, especialmente por aquellos que están en necesidad. Paciencia y perfección. Ser paciente en las dificultades. Perseverar en la fe y buscar la perfección en la vida, siguiendo el ejemplo de quien, de Cristo Jesús. La virtud es desarrollar cualidades positivas como el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la bondad, la fe, la mansedumbre y la templanza, que son el fruto del Espíritu Santo. Y una de las cosas, son muchas, son parte, tengo ahí hasta el último la firmeza. Conocimiento de Dios es buscar conocer a Dios a través de la oración, la lectura de la Biblia y la comunión con otros creyentes. Dominio propio es tener control sobre los pensamientos, palabras y acciones, evitando la ira, el orgullo y otros vicios. El agradecimiento es reconocer y agradecer a Dios por todas las bendiciones recibidas, tanto grandes como pequeñas. Integridad. Integridad es ser sincero y honesto en todo momento, tanto en público como en privado. La pureza. Mantener la pureza de corazón y de pensamientos, evitando la inmoralidad y la impureza. Y por último, firmeza y excelencia moral. Es ser firme en la fe y buscar la excelencia en todas las áreas de la vida. Pero lo que más todo esto me pone a mí en claro, que si no tenemos estas referencias, estas características del carácter cristiano, para ningún lado que vamos. Son cosas que se nos olvidan de antemano. Son cosas que a nosotros se nos va de la mano. Y después pensamos que todo simplemente viene por venir.
Y una de las cosas, mi hermano, voy a directamente al libro de los Hechos. Libro de los Hechos, capítulo 1, verso 12. Ese es otro punto. Cuando dije sobre tomar decisiones. Dice así en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hechos capítulo 1, verso 12. Muchos se preguntarán qué tiene que ver este tema, este versículo o este capítulo y verso con esto. Vamos a entender después. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama el Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el Celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. En aquellos días Pedro se levantó en medio de los hermanos y los reunió, eran como 120 en número, y dijo: varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús, y era contado con vosotros, y tenía parte en este ministerio, o sea, servicio. Este pues, con el salario de su iniquidad, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Ahora, porque está escrito en el libro de los Salmos: sea hecha desierta su habitación, y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Ahora, este es el punto que quiero tomar. Verso 21. Es necesario, pues, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo, escuche bien, que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre vosotros fue recibido arriba. Está hablando de Jesucristo. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Mira cómo dice la palabra. Verso 23. Estoy en capítulo 1 de los Hechos, verso 23. Y señalaron a dos: a José, llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Y orando, que estaban diciendo, que es la palabra que estaban diciendo ellos, orando, no escogiendo a lo loco, orando, dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. No el hombre, Dios. O sea, vuelvo a repetir, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido, para que tome la parte de este ministerio, o sea, servicio y apostolado, de que cayó Judas por transgresión, para irse a su propio lugar. Verso 26 dice así: y les echaron suertes, y la suerte cayó sobre Matías, y fue contado con los 11 apóstoles. ¿Cuál es la clave de aquí? La oración.
la oración es la que confirma de parte de Dios las cosas. O sea, la oración ayuda a que Dios confirme las cosas como son. No porque te dejas de llevar por tus propios impulsos. Porque si nos dejamos llevar por nuestros propios impulsos, porque es favorito, porque se ve bien, ay, qué lindo, qué bonita, mi hermano. Y si Dios dice que no, ¿qué pasa qué pasó cuando Samuel quiso seleccionar por su propia cuenta al futuro rey de Israel? ¿Qué le dijo Dios al profeta Samuel cuando empezó a seleccionar los hermanos de David? ¿Acaso Dios no le dijo, no mires a este por su parecer porque yo lo desecho? Qué lamentable cuando Dios te dice a ti, no lo mires por su parecer o su apariencia porque yo lo desecho. En pocas palabras, este no es. Porque hay personas que escogen a la persona por impulso, no por consideración divina. ¿Qué pasa con la historia de Samuel cuando fue a ungir al futuro rey de Israel? Le preguntó al padre, todos los hermanos de David, estos son los únicos hijos que tiene. Y el padre dijo, no, me falta uno, que es el menor de todos, y está pastoreando las ovejas. ¿Qué le dijo el profeta? Manda a buscar por él, manda a llamarlo. Porque no se va a ir el profeta, no se va a ir el hombre de Dios, no se va a ir la presencia de Dios hasta que termine la obra. Cuando llegó David, entonces se inclinó David y el profeta lo presentó a Dios frente a todos sus hermanos y su padre. Y lo consagró para Dios. Y Dios lo ungió. Y desde aquel momento el Espíritu Santo estaba con David. Porque cuando Dios escoge una persona o te señala a alguien, no es por impulso, no es por emociones, es porque el Espíritu Santo mismo da testimonio. Y nos hemos olvidado, mi hermano, de ese detalle principal. Queremos tomar cosas por impulso y no por confirmación de Dios. Y entonces ponemos en boca nuestra que Dios nos puso esto cuando Dios no ha puesto nada. Y es lamentable que esté sucediendo estas cosas. Así que mi hermano y amigo, toma esto como una dosis de salud en Cristo. Y tengamos en consideración a aquellas personas que desean trabajar para la obra de Dios. No espera que venga fulano de afuera, entonces lo ponga cuando hay otros que están ahí en lista de espera. Deje el abuso. Dejemos el abuso ya. Porque por posiciones Dios no está con nadie. Dios es el que posiciona al hombre. Y si Dios posiciona al hombre, también a la mujer. Si es la que menosprecia muchas veces, y al hombre que también tú menosprecias, ten cuidado porque Dios pone y quita reyes. No espera que Dios quite para poner a otro. Y estoy hablando de Dios claramente, con la misma autoridad que Dios me ha dado a mí, porque muchos creen que la persona que se guarda para Dios no tiene autoridad. Esto no es por posiciones, mi hermano. Esto no es por simplemente verte más lindo que fulano o fulana. Esto no se trata de que si tú gritas zapate, podrás tú zapatearte el zapato, correr 1 kilómetro. Te voy a decir una cosa, la casa de Dios no es una pista y campo, mi hermano. Porque a mí la Biblia me enseña en el capítulo 2 de Hechos que cuando recibieron el Espíritu Santo, fueron todos llenos del Espíritu Santo. La Biblia no dice que empezaron a estar gritando y corriendo como unos locos. No, mi hermano. Que se formó un pasar para afuera. No, dice la palabra que los que estaban allí escuchaban a estos hombres y mujeres hablar en su propia lengua. Aquí la Biblia nos dice que
Vieron a Pedro rompiendo ventanas y corriendo como un loco por el techo y bajando las escaleras, subiendo, metiendo. No, mi hermano, dejemos ese relajo ya. Dejemos ya la mala maña que tenemos en la casa de Dios. Entonces decimos que se metió Dios. Entonces, ¿dónde tú estabas metido? Se metió Dios. Si se mete el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta que te hago, amigo y hermano cristiano, creyente, fiel servidor de Cristo, tanto que tú dices que si se mete el Espíritu Santo, que si se metió Dios, entonces, ¿dónde estaba Dios antes que tú? ¿Dónde estaba Dios entonces? Se te olvidó que dice la palabra en Génesis, cuando el hombre estaba en el huerto de ¿quién estaba caminando a la luz del día? ¿Quién era aquel que estaba caminando a la luz del día? Adán nunca dijo, se metió Dios. Porque Dios siempre estaba ahí. Y Dios está donde quiera. Donde no está Dios es donde no le dan crédito, o sea, no le dan tributos a Dios. Donde hay un pueblo que no adora a Dios, donde hay un pueblo que no adora a Dios, que no glorifica a Dios, que no santifica el nombre de Dios, ¿sabe lo que hace Dios? Se aleja. Su Espíritu Santo se aleja. Pero donde hay un pueblo, donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí Él está. ¿Qué es el significado donde hayan 2 o 3 en mi nombre? Donde hayan 2 o 3 en mi nombre que me santifiquen, que me adoren, que me exalten, que glorifiquen el nombre de Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo, donde le dan crédito número 1, la posición y única parte de Dios, que es el primer lugar en sus corazones, en sus vidas, ahí Él está. Ahí Él está siempre. ¿Qué es eso que se metió? Si se mete el Espíritu Santo, que se metió Dios. Dios siempre está ahí. Lo que pasa es que nos olvidamos que hay un Dios arriba en los cielos. ¿Sabes qué? La comparación que yo hice conmigo mismo es mirando una hormiga. Mido 6 pies, 1 pulgada, mi hermano. Pero yo mirando una hormiga de mi altura, mirando hacia abajo, mirando una hormiga. Y yo dije en mi mente que miro esa reflexión de parte de Dios, pensando, así nos mira Dios a nosotros. O sea que si Dios con un soplo de aliento nos puede tumbar. Imagínate con el dedo. Es con su palabra. Es con una simple pequeña dosis de palabra que Él diga, nos arrebata la vida. Y lo hace porque Él es Dios. Se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido la consideración entre la casa y los hermanos de Dios. Es lamentable. Prefiero escuchar los consejos del ayer, que no vienen en cualquier libro, vienen de aquí. De personas que aman a Dios de verdad. De personas que dan la vida por este evangelio. Y yo amo y adoro a Dios. Y cuando Dios da el consejo por medio de un pastor, es como dice el apóstol para abrirla bien clara. Cuando viene, que parecen como aguijón, y más cuando vienen por la boca de un pastor, que cuando penetra, duele y arranca, pero se mantiene ahí la palabra de Dios, el consejo de Dios se mantiene firme en el corazón del ser creyente y del ser humano. Y lo voy a decir bien claro, extraño tanto, y estoy ante la presencia de Dios, extraño tanto ver esas personas que caminaban con sus tratados y la Biblia y tocaban las puertas y oraban por la familia
siempre llegaba la palabra de Dios a través de una persona en la vida de un ser humano. Tú sabes la paz y el gozo que tú le vas a dar de parte de Dios a esa familia, a esa mujer, a ese joven, a ese hombre que está en el trabajo, luchando por el bienestar de su familia, o de ese jefe que está ahí atado por legiones o por malicias que lo tienen atormentado su mente en depresión. La gloria es para tú no sabes la liberación que Dios va a hacer a través de ese hombre, porque tú le des un mensaje de exhortación por la Biblia y le des un capítulo bíblico. Tú no sabes la manifestación del poder de Dios que va a tocar a ese hombre. Pero queremos anunciarlo a todo el mundo. Yo hice esto, mira, fui aquí, fui allá, hice esto. ¿Y Dios qué? Dios simplemente fue un amuleto. Dios no es ningún amuleto, mi hermano. Dios no es un amuleto de suertes. Al Dios que yo le sirvo es un conquistador de almas. Es un conquistador porque ama la salvación del justo. Y otra cosa, no quiere que el hombre se pierda, sino quiere que todos procedamos al arrepentimiento. Estamos esperando que venga Dios, envíe una nube con un cofre lleno de millones de dólares para entonces creer en su bendición. Dios no es un Dios corrupto. Y lo digo honestamente. Dios no es un corrupto. Dios es puro, santo y sobre todo todopoderoso. Es todo amor. Pero también dice la palabra que es como fuego consumidor. Dios no es un monstruo. Dios es espíritu y verdad. Y es un ser tan maravilloso. Es un ser tan maravilloso, mi hermano. Que nada más decirle, abrázame. En tu habitación, abrázame. Que tú le digas, Dios, te amo. Y tú sientes ese amor de Dios en ti, ese abrazo del Espíritu Santo. Y que sus ángeles te guarden todos los días y todas tus noches, desde que te levantas hasta que te acuestes. Eso es promesa que se cumple. Y yo lo creo. Que tú le digas, Señor, Jesús, abrázame, siéntate conmigo a la mesa, ven, comparte conmigo como yo contigo, habla con Él. Porque han perdido eso, porque ay Dios mío, que van a decir que estoy loco, que estoy loca. No, mi hermano, porque tú vayas a una tienda y digas, Señor, ¿qué ropa te gusta? ¿Qué color te gusta? ¿Cuál te gusta? ¿Qué sortija te gusta? ¿Qué carro te gusta? Mire, mi hermano, converse con Dios. Si te dicen loco, ¿con qué tú estás hablando? No, estoy hablando con Dios. Qué bueno, eso es bueno hablar con Dios. ¿Y qué estás diciendo? No, preguntándole qué le gusta. Oh, interesante, yo nunca sabía eso. Trátalo. Trátalo y vas a ver lo que le gusta a Dios. Señor, ¿qué casa te gusta? ¿Qué tú opinas de esto, Dios? Y Dios te lo va a dejar sentir. Y te lo va a dejar saber y te lo va a mostrar. Ese es el Dios que yo le sirvo. Así que, mi hermano, no perdamos el tiempo, tampoco perdamos la esperanza. Luchemos por la salvación, que es lo importante. Y sobre todo, aprendamos a amarnos de verdad como Cristo nos amó y se entregó por nosotros por amor. Y llame a la persona de seguimiento. No espere que pase algo, después esté diciendo, fulano, ¿estás bien? Cuando tuviste tiempo de llamar a ese hermanito o de testearle, me gustaría conversar y conocer más de usted. Se ha perdido ese trabajo. De mi parte sigo siendo el mismo. Me gusta dialogar, me gusta ser quien soy para con Dios y también para con los demás. Porque siempre lo dije y lo sostengo. Sigo siendo de una sola pieza.
Así que mi hermano, Dios te bendiga, Dios te guarde. Que la paz y fortaleza de Dios te guarden y te protejan todos los días de tu vida. Y que la gracia divina de Dios se refleje y se pose sobre de ti. Y que el Espíritu Santo de Dios toque tu casa y llene tu vida de todo su amor y vida eterna. Así que para adelante y para el cielo, recuerda que Cristo viene. Dios te bendiga.